El orgullo es uno de los pecados con el que batallan las personas con altos principios morales, lo que significa que también lo es para la mayoría de los cristianos. Sostenemos esos principios basados en la palabra de Dios, pero lo que decimos es que cuando alguien trata de mantener altos principios morales, le resultará difícil ser humilde. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, sé que muchos de los que están escuchando este programa se identifican como cristianos evangélicos así como tú y yo. Y es posible que no hayan reflexionado sobre este tema antes. Pero al escuchar tu advertencia pueden estar preguntándose, ¿cómo hago para estar alerta ante este peligro, este pecado del orgullo? Definitivamente debemos hacerlo. Y tenemos razones de sobra para ser humildes, debido a nuestras propias fallas, pecados y nuestra naturaleza caída. Pero más allá de eso, piensa en esto. El Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, se caracterizó por su humildad. Jesús, siendo perfecto y sin pecado, no necesitaba la humildad como una respuesta a sus errores, sino que la belleza de su humildad forma parte de su gloria. Yo quiero ser como Él, y cualquiera que lo ame también deseará lo mismo, pues queremos ser como Jesucristo. Y entonces, ¿cómo podemos buscar la santidad en esta vida y al mismo tiempo revestirnos de humildad? La Biblia nos dice que la humildad es algo que debemos ponernos. Por eso vamos a profundizar en su significado y en cómo cultivarla. No es solo una actitud apropiada en los momentos en que fallamos, sino que es una virtud hermosa que refleja el carácter de Cristo y Dios nos llama a buscarla activamente. Muy bien, hoy veremos esto en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Así que si puedes, por favor, abre tu Biblia y únete a nosotros mientras comenzamos con el mensaje titulado Nueva Humildad. Aquí está el pastor Colin. Hace poco tiempo tuve una experiencia extraña mientras conducía mi carro. Estaba detenido en un semáforo y miré hacia un lado cuando de repente tuve la sensación de que me movía hacia adelante. Asustado pisé el freno con fuerza, pero seguía sintiendo que avanzaba. Volví a presionar el freno con más fuerza aún, convencido de que me estaba moviendo directo hacia el cruce, y experimenté esa sensación horrible de que mi vida estaba en peligro. Pero luego me di cuenta de que en realidad era el auto a mi lado el que se movía hacia atrás para estacionarse. Esta fue una experiencia realmente extraña, pues crees que estás avanzando, pero en realidad no te estás moviendo. Esa sensación de movimiento es una gran ilustración del peligro en la vida cristiana. Podemos pensar que estamos avanzando cuando en realidad estamos estáticos, estamos detenidos. Y este es el punto central en el que nos enfocaremos hoy. Podemos estar muy activos en el servicio a Cristo, invirtiendo mucha energía en su obra y aún así ser inefectivos debido al orgullo. Fijémonos en el versículo 5 para intentar orientarnos en este asunto, que es un reto para todo cristiano en cualquier etapa de la vida en que estemos. En los primeros 4 versículos, Pedro se dirige a los ancianos de la iglesia, creyentes maduros, inclusive líderes. Luego, comenzando en el versículo 5, habla a los jóvenes y después dice, a todos. Es decir, está abordando un tema fundamental que afecta a cristianos en todas las etapas de su vida y en todas las etapas de su desarrollo espiritual. Ser humilde nunca es fácil ni natural. No es fácil en la infancia cuando creemos ser el centro del mundo, ni en la adolescencia cuando nos preocupamos por nuestra imagen, ni en la adultez cuando el éxito profesional nos tienta al orgullo. Tampoco es fácil ser humilde cuando estás jubilado. No es algo natural para ningún hombre o mujer el ser humilde. Alguien describió el orgullo como el polvo de harina en un molino. Se mete por todas partes. Se produce cada vez que el molino se pone a funcionar y siempre está presente por todos lados. Aunque intentas mantenerlo bajo control, nunca lo consigues del todo. El orgullo es así mismo. Y nadie está libre de la lucha contra el orgullo, que tiene una forma sutil de crecer como hierba mala en nuestras almas. El predicador Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX,
cuenta una maravillosa historia sobre una mujer que se le acercó después de un servicio. Ella le dijo a Spurgeon: «Quiero que sepa que oro todos los días para que Dios lo mantenga humilde». Spurgeon le agradeció y luego le preguntó si hacía la misma oración por ella misma. «Oh, no», respondió ella, «no hay necesidad de que haga esa oración para mí. No creo que yo tenga ninguna tendencia al orgullo». Ahí está la sutileza del orgullo. De ahí la conclusión de Spurgeon cuando dijo: «Nunca estamos en tanto peligro de ser orgullosos como cuando creemos que no lo somos». El autor C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, describe cómo Satanás tienta a los cristianos con el orgullo. Dice que si un cristiano trabaja en hacerse humilde, el diablo puede tentarlo con hacerse orgulloso de su humildad. El orgullo es así de sutil y peligroso. Hace un tiempo, una denominación me pidió que hablara en su conferencia nacional sobre el tema de renunciar al ego. Recibí la invitación con gran gratitud y pensé que era un honor que me la hicieran. Deben pensar que soy humilde, eso pensé. Y en ese mismo instante la perdí, la humildad. Justo ahí perdí mi humildad. El orgullo es como una catarata que crece sobre el ojo, impidiendo vernos con claridad. Por eso muchas veces estamos completamente seguros de que tenemos la razón, sin darnos cuenta de que el orgullo nos ha cegado en las áreas en las que estamos equivocados. A lo largo de la historia, grandes cristianos han reflexionado sobre lo que significa vivir una vida de verdadera humildad. Uno de ellos fue el monje Bernardo de Claraval, quien vivió en el siglo XII. Un amigo suyo le pidió que escribiera un libro sobre la humildad. Bernardo respondió que no sabía lo suficiente sobre la humildad como para escribir al respecto, pero sí podía escribir sobre la forma en que caemos en el pecado de orgullo. Y entonces hizo una observación muy interesante. Él dijo: «Se usa el mismo camino para salir de un pueblo que el que se utilizó para entrar en él. Así que si entendemos el camino que conduce al orgullo, si lo recorremos en sentido contrario, encontraremos el camino hacia la humildad». Luego cambió la analogía y habló de una escalera. Él dijo: «Si subes la escalera en una dirección, llegarás al orgullo. Si recorres esos mismos peldaños en la dirección opuesta, llegarás a la humildad». Bernardo escribió un libro que aún se encuentra disponible en la actualidad y que vale la pena leer. Se titula Grados de humildad y la soberbia. Él describe 12 grados y quiero mencionar 3 que han sido muy desafiantes para mí, porque Bernardo describe de manera muy práctica las formas sutiles en las que el orgullo se manifiesta en nuestras vidas. La primera de ellas es la curiosidad. Bernardo habla de la persona inquisitiva, aquella que siempre está observando lo que los demás hacen o lo que tienen, comparándose continuamente con ellos. Él dijo: «Mirará hacia arriba a algunos como superiores y mirará hacia abajo a otros como sus inferiores. Y en cuanto lo haga, comenzará a sentir envidia de unos y desprecio por otros». Ambas actitudes son expresiones del orgullo. Cuando nos duele que otros nos superen o nos alegramos de ser mejores que otros, eso es amor por nuestra propia excelencia. Desde niños se ve esto. En la escuela secundaria, los alumnos de grados inferiores admiran a los que están en grados superiores, pero jamás quieren ser vistos con los de grados menores. En el trabajo preguntamos: ¿cuánto ganas? O ¿eso es lo que ganas? Bien por ti, y yo gano un poco más. En el ministerio la comparación toma otra forma. ¿Cuántas personas asisten a tu iglesia los domingos? Siempre nos estamos midiendo con los demás en términos de sus logros de una manera u otra. Y Bernardo advierte que en cuanto comenzamos a compararnos, es el orgullo el responsable. Es una de las expresiones del orgullo. Un ejemplo bíblico de esto es cuando Jesús le habló a Pedro después de la resurrección y le reveló su futuro. Y Pedro, en lugar de enfocarse en lo suyo, inmediatamente le preguntó al Señor: «Pero Señor, ¿y qué de este?» Y Jesús le respondió: «Si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué?». En otras palabras: Pedro, ocúpate de lo tuyo.
Este es un principio clave. En cuanto empiezo a medir mi vida en comparación con otros, ya sea para sentirme superior o inferior, el orgullo es el responsable. En segundo lugar, se señala la frivolidad. Este punto también me impactó profundamente porque Bernardo dice que la persona orgullosa nunca se entristece y nunca está realmente afligida. Piénsalo, su frivolidad domina completamente su vida. Dice Bernardo, rara vez verás suspirar o llorar a esta persona. Se comporta como un bufón, luce como un payaso de la corte y camina con arrogancia, demasiado preocupado por su apariencia. Y esto lo escribió un monje del siglo XII. ¿No es extraordinario? Y resulta que sigue siendo relevante aún hoy en nuestros días. Esto no significa que un cristiano debe vivir siempre con un aire sombrío de introspección y arrepentimiento, como si ese fuera el único aspecto de ser cristiano. Pero Bernardo señala algo muy importante. Si una persona nunca se detiene a observarse a sí misma con seriedad, con sobriedad, la única explicación es el orgullo. Vivir sin examinar nuestra propia alma es una señal clara del orgullo. Y en tercer lugar, la presunción. Bernardo describe a la persona que siempre quiere imponerse a los demás. Dice lo siguiente y me resultó muy confrontador. Dice Bernardo, esta persona expone sus ideas en un tono altivo, interrumpe a su interlocutor y responde antes de que le pregunten. Hace preguntas, pero luego se responde a sí mismo. Interrumpe a los demás sin permitirles terminar de hablar. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Eso es el orgullo. Cree que lo que tiene que decir es más importante que lo que los otros intentan decirle a él. Da mucha información, pero no sirve para nada. Reabre discusiones sobre temas que ya han sido resueltos y vuelve a revisar trabajos que ya han sido terminados. Piensa que nada está bien organizado y correctamente ejecutado a menos que él mismo lo haya organizado y llevado a cabo. ¿Te puedes identificar con esto? Así se ve el orgullo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Humildad, el cual forma parte de una serie más amplia titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Por ahora vamos a hacer una pausa, pero regresaremos en un momento y esperamos que te quedes hasta el final. Si quieres volver a escuchar este programa o cualquier otro de esta serie, recuerda que siempre puedes hacerlo visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí puedes reproducirlo o descargar un archivo MP3 de forma gratuita. Ahora regresemos al mensaje. Con ustedes, el pastor Colin. La humildad es un desafío particular para dos grupos de personas y vale la pena que nos tomemos un momento para reflexionar en esto. ¿En cuál de estos dos grupos nos encontramos? En primer lugar, la humildad es especialmente difícil para quienes han alcanzado el éxito. Ese es el primer grupo. Si has construido un negocio o te has abierto camino en el ámbito profesional, te será muy difícil ser humilde. Si has obtenido títulos académicos, si tienes talentos artísticos, si eres excelente en el ámbito deportivo, si haces cualquier cosa que atraiga los elogios de otras personas, te será muy difícil ser humilde. Si tus hijos han sido exitosos, si has crecido en tu fe, también puede ser difícil ser humilde. El éxito pone a prueba la humildad en personas que han alcanzado logros y triunfos. Y cuando pienso en la iglesia como comunidad de creyentes, Dios ha bendecido con grandes logros a muchos entre nosotros. En segundo lugar, la humildad es un desafío para quienes tienen altos principios morales. De hecho, podríamos decir que el orgullo es el pecado que acecha constantemente a quienes buscan vivir con altos valores morales. Y esto significa que es un peligro real para los cristianos evangélicos. Si hemos de describir lo que más apreciamos, debemos incluir los altos principios morales. Los cristianos evangélicos los defienden basándose en la palabra de Dios. Sin embargo, lo que estamos señalando en esa ocasión es que cuando una persona se aferra a altos principios morales, como nosotros intentamos hacerlo,
le resulta especialmente difícil ser humilde. Mientras volvía a leer un extraordinario libro sobre la humildad escrito por Lord Langford, un miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, me impactó profundamente su mensaje. Lord Langford fue un hombre ejemplar con principios cristianos muy firmes. Tras su retiro de la política, escribió un libro titulado Humility, o Humildad, en el que reflexionaba sobre su exitosa carrera en el gobierno y su desafío de caminar humildemente con Dios a pesar de alcanzar altos cargos. Uno de los momentos más valientes de su trayectoria política ocurrió en el 1967, cuando se presentó en el Parlamento británico un proyecto de ley para legalizar el aborto. Lord Langford era el líder de la Cámara de los Lores en ese momento y renunció a su puesto como líder de la Cámara para poder expresar su oposición al proyecto desde una posición más neutral, como un miembro más del Parlamento, sin la autoridad ni la influencia del cargo que ocupaba. Fue un acto de extraordinario valor, un episodio de gran impacto en la historia de la política británica. Para mucha gente, Langford era un héroe, un hombre íntegro, uno entre 1,000,000 que estaba dispuesto a defender sus principios independientemente del costo para su carrera, un hombre que anteponía su conciencia moral a la lealtad partidaria y que estuvo dispuesto a asumir las consecuencias de su postura. Sin embargo, años después, al escribir sobre este evento, Lord Langford hizo una confesión sorprendente. Dijo Langford: de todas mis acciones durante aquellos años, la que más me enorgullece fue haber renunciado a mi puesto de líder de la Cámara de los Lores para así poder hablar en contra del proyecto de ley sobre el aborto. Fue un paso sin precedentes para alguien en mi posición. En ese momento, si hubo alguna ocasión en mi vida en la que tuve valentía, esa fue la ocasión. Pero si evalúo mi estado interior en ese tiempo, puedo decir que hubo muy poca humildad. Me parece una confesión de parte de él profundamente reveladora, ¿no crees? La humildad es difícil para una persona con altos principios morales. Mira, esto nos lleva al corazón de la historia que Jesús contó sobre 2 hombres que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo, un hombre de los más altos principios morales, pero no tenía humildad. El otro era un publicano. Su vida había sido un desastre moral, pero reconoció su necesidad de la misericordia de Dios y clamó en ese momento: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dijo que el hombre con los más altos principios morales se fue a casa exactamente como vino. Pero el otro hombre que clamó a Dios por misericordia se fue a casa justificado. Si la humildad es difícil para quienes han alcanzado el éxito, lo es aún más para quienes poseen altos principios morales. Y creo que es especialmente difícil para una comunidad de creyentes. No es sorprendente que al final de su carta, Pedro se dirija a los cristianos y destaque la humildad como un tema clave. Si queremos influir en el mundo y crecer en el conocimiento de Jesucristo, debemos prestar atención a este asunto. Y creo que como cristianos debemos escuchar las críticas de los que nos rodean. Y una de las principales críticas es que somos arrogantes, y eso es preocupante, porque la esencia misma del Evangelio es que tú y yo lleguemos al punto de reconocer nuestra necesidad de la misericordia de Dios. Yo vine a Cristo porque necesitaba la misericordia de Dios. Sigo en Cristo y aún la necesito, y solo la encuentro en Él. Si el Evangelio dijera que uno se salva por ser una buena persona, una persona moral, entonces quienes llevan una vida moralmente intachable tendrían motivos para jactarse. Pero sabemos que eso es precisamente lo contrario a lo que creemos, a lo que dice el Evangelio. Efesios 2, versículos 8 y 9 nos recuerda lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se salvará por ser una buena persona, una persona moral, o por defender principios elevados. Así que cada vez estoy más convencido de que este tema de la humildad
es crucial para el efecto que tendremos en este mundo, así como para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Estoy convencido también de que una de las cuestiones más importantes que tenemos que abordar y sobre la que tenemos que luchar y en la que tenemos que crecer es esta cuestión de cómo se puede mantener altos principios y al mismo tiempo ser humildes. Si pudiéramos lograrlo, la gente nos pondría mucha más atención. Y bien, seguiremos viendo la respuesta a esta pregunta en el próximo episodio. ¿Cómo pueden los creyentes cristianos mantener altos principios morales y a la vez ser humildes para que podamos impactar al mundo para Jesucristo? Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Humildad, el cual forma parte de una serie más amplia basada en 1 de Pedro titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Si te has perdido alguno de los programas de la serie, siempre puedes escucharlo en línea visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Estamos recomendándole a nuestra audiencia recursos disponibles en abrelabiblia.org, recursos que puedan animar su caminar con Jesucristo. Este mensaje sobre el que hemos estado hablando trata de la iglesia y una parte importante de la adoración es observar la Cena del Señor juntos. Hemos creado un nuevo material titulado 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor. Colin, por favor, ¿podrías contarnos más acerca de este recurso? Claro que sí. La Cena del Señor es un maravilloso regalo de Dios y es un sello de las promesas de Dios para todos los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuanto más comprendas el significado y la importancia de la Cena del Señor, más beneficio obtendrás al practicarla. Creamos este nuevo material para ayudar a las personas y a las iglesias a apreciar mejor todo lo que es nuestro en Cristo mientras celebramos la Cena del Señor. Como sé que muchos tendrán algunas dudas, voy a abrirles el apetito resumiendo las 5 maneras en las que podemos beneficiarnos de este importante sacramento. Primero, miramos hacia atrás, es decir, miramos el sacrificio de Cristo en la cruz al tomar el pan y la copa que simbolizan su cuerpo y su sangre. En segundo lugar, miramos hacia adentro. Cristo nos llama a examinarnos a nosotros mismos al tomar el pan y la copa. En tercer lugar, miramos hacia arriba. Nos recuerda que compartimos comunión con el propio Señor al participar del pan y la copa. En cuarto lugar, miramos a nuestro alrededor. Nos recuerda que no podemos tener comunión solos. La Cena del Señor es para la familia del Señor, su iglesia. Y en quinto lugar, miramos hacia adelante. Nos recuerda que la Cena del Señor proclama la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Este es un recurso realmente rico y saturado de las Escrituras. Es para toda la iglesia y es muy corto, por lo que no debería tomar más de 8 minutos en hacer. Gracias, Colin. Este recurso, 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor, está disponible en abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Tienes luchas contra la ansiedad? Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos las razones que podrían estar causando esto.